Quiero saludar a todos los hermanos que están acompañándome vía Facebook en vivo y especialmente comenzar saludando a todas las madres y felicidades en su día que tienen esta bendición y privilegio de haber podido engendrar vida, procrear y tener hijos y otras generaciones para, para dejar este mundo, ¿no? Así que el Señor bendiga cada una de sus vidas, especialmente las hermanas de nuestra iglesia. También que Dios que haya podido disfrutar este día maravilloso. Y vamos a compartir la palabra del Señor y estamos estudiando acerca del libro de Josué. Vamos a estar viendo con la ayuda de nuestro Dios en esta noche piedras que claman. Piedras que claman. Ahora, ¿cómo es esto? Piedras que claman. Porque vamos a ver que justamente cuando ocurre el milagro de poder atravesar el Jordán en seco, recordarán ustedes que los sacerdotes pisaban el Jordán en la orilla, mojaban sus pies y el Jordán se abría. Y allí ellos se quedaron en el medio del lecho del río hasta que todo el pueblo pasó. Y vimos el propósito del milagro, poder contemplar la presencia de Dios y el poder de Dios. Pero hoy vamos a compartir un aspecto también que sucede en el milagro, que tiene que ver con las piedras. Y piedras que claman. Vamos a estar compartiendo. Les invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Porque es interesante, porque no solamente Josué puede hablar del propósito del milagro a todo el pueblo, los sacerdotes están con el arca, sino que Dios quiere que quede un testimonio de este milagro, un testimonio del milagro desarrollado y desatado por Dios. Y una de las cosas que nos pasa como seres humanos es la pérdida de memoria. Cómo nosotros nos olvidamos de los milagros de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Y Dios no quiere, por supuesto, que como creyentes, como cristianos, olvidemos los milagros de Dios. Y entonces por eso vamos a ver el proceso. El proceso lo vamos a ver allí en capítulo 4, como les decía, de Josué, versículo, ¿cómo va a ser el proceso de las piedras? 4:2. Escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu. 12 hombres. Ordenadles diciendo, tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadla con vosotros, y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Qué maravilla, ¿no? Aquí vemos cómo es el proceso. Tenían que escoger 12 hombres y cada hombre tenía que ir al medio del Jordán y tomar una piedra y llevarla hasta la otra orilla. Y vamos a ver entonces versículo 4 dice: llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y Josué le dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número
de las tribus de los hijos de Israel. Así que vemos claramente cómo fue el proceso. Elegían 12 hombres, uno representaba a cada tribu, cada uno cargaba sobre su hombro una piedra del medio del Jordán y la tenía que llevar hacia la otra orilla, ¿no? Y ahí vemos el proceso. Ahora, ¿por qué Dios va a hacer este memorial de las piedras? Piedras que claman, porque las piedras dan testimonio. En este caso son piedras que claman y vamos a ver algo que Dios no quiere, como le decía mis amados hermanos, que nos olvidemos de los milagros de Dios. Porque si nos olvidamos y dejamos de recordar, sacaremos de nuestra memoria a nuestro Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, y nos vamos a comenzar a desviar en nuestra vida. Nos vamos a alejar de Dios. Y es algo que siempre luchamos con nuestra naturaleza adámica, caída, pecaminosa, nuestra concupiscencia, que nos olvidamos muchas veces de los milagros operados por Dios. Y por lo tanto nos olvidamos del Dios de los milagros. Ahora, vamos a ver, prohibido olvidar el milagro de Dios. ¿Por qué Dios hizo este proceso con estas piedras? 12 piedras representando cada una de las 12 tribus de Israel, que fueron sacadas del lecho del río Jordán, del medio, de la profundidad, que ahora está seco, obviamente. Lo cargaban sobre su hombro y podían llevarlas. Y vamos a ver, prohibido olvidar el milagro de Dios. Versículo 6 dice: sea esto una señal entre vosotros, que más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: en las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando éste pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Y así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Aquí tenemos el propósito de este acto. Es un acto de memoria. Es un acto de recordación. Es recordar a través de esas piedras el milagro operado por Dios. Porque toda la conquista de la tierra y todo lo que Dios le iba a dar a ellos como pueblo comenzaba con este acto de fe, de pisar el Jordán, de que se abran las aguas, se separen en un pasillo y ellos puedan entrar para comenzar después el proceso de lucha, de conquista y de posesión de su tierra. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos, y la memoria, para no olvidar, debemos ejercitarla. Y para poder ejercitarla tenemos que tener ciertos parámetros, ciertos objetos que nos llevan a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y lo dice allí claramente en el versículo 6. Vamos a ver, para la generación presente nos dice: sea esto una señal entre vosotros. O sea que es una señal para la generación presente, que son los que pasaron. Que cuando vos veas la parva de piedras así apilada una con la otra, eran piedras grandes, no eran piedritas. Eran cargadas sobre el hombro, eran pesadas y eran bastante grandes. Y eso era para preservar la memoria. Ese es uno de los problemas del hombre, que se olvida de Dios, que se olvida de los milagros de Dios.
Y Dios dice, yo no quiero que mi pueblo se olvide el milagro que están experimentando. Y cuando vayan al Jordán y pasen por este lugar y vean las 12 piedras, recordarán que ustedes entraron por un acto de fe, por el poder de Dios en seco a este lugar. Una piedra que conmemora el milagro. Una piedra que clama, que da testimonio. En primer lugar, veo que no hay que olvidar para la generación presente, pero también puedo observar que tiene un mensaje, las piedras, para la generación futura. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 6, y más tarde, cuando vuestros hijos, esto habla más tarde, más adelante, cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Dios quiere no solamente que la generación presente no olvide los milagros, sino que la generación futura pueda ser bendecida, enriquecida con el testimonio de los milagros que Dios ha operado. Nuestros hijos pueden conocer a Dios a través de nuestros testimonios, de nuestros milagros que les contamos, cómo hemos sido salvados, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha probado, cómo Dios nos ha guardado. Y podemos transmitirle a nuestros hijos, a la próxima generación, nuestra fe ferviente en Dios y en sus milagros. No solamente Dios quería que la generación presente no se olvide, sino preparar a la generación futura para que ellos también puedan recordar la entrada milagrosa pasando por el Jordán. Le dice el versículo 7, le diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando éste pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Qué importante tener memoria. Y la memoria se preserva por los recuerdos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros recordar? A través de un objeto, a través, en este caso, de una piedra que no era como las otras piedras que había en la tierra, sino una piedra que claramente venía del lecho del Jordán. Y que esa piedra era un memorial para recordar el milagroso paso en seco, que las aguas se detuvieron. No es algo menor los milagros de Dios. No debemos olvidarnos, mis hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso era uno de los peligros que enfrentaba Israel. Prohibido olvidar el milagro de Dios. Y a veces uno no hace memoria, no va repasando cosas que nos conecten con el pasado. Y Dios lo dice, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. ¡Qué maravilla! Cada vez que pases por este lugar, veas las 12 piedras, vas a recordar el milagro poderoso de nuestro Dios. Prohibido olvidar el milagro de Dios. Ahora, también fíjense, es un memorial para siempre, nos dice en el versículo 9, versículo 9 del capítulo 4, dice, entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Las piedras las trajeron los 12 hombres, y Josué, el líder, levantó, como dice allí, levantó esa
ese pequeño memorial. El líder involucrado. Los príncipes de cada tribu involucrados. Para que el pueblo no olvide, no quite de su memoria el poderoso milagro obrado por Dios. Ahora el versículo 20 también les quiero compartir. Dice, y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió, o sea, las levantó, las apiló en Gilgal. Gilgal es el lugar donde están las 12 piedras. Allí fueron erigidas por el líder, traída por cada príncipe, erigida, levantada por el líder, para memorial, para memorial. Dios no quiere que sus hijos nos olvidemos de los milagros operados por Dios. Para eso están las piedras que claman, ¿no es cierto? Y vamos a ver en el Salmo 78, Salmo 78 también, el pecado del olvido, podríamos decir, ¿no? El pecado del olvido. El olvido es pecado, porque dejamos de lado aquello que ya nos hemos olvidado, que no recordamos, que no repasamos. Dice el salmista, que no olvide ninguno de tus beneficios. Y hay que repasar lo que Dios hace en nuestra vida. A veces estamos tan acelerados. Ahora un poco con la pandemia, ¿no? Estamos más tranqui, pero estamos acelerados corriendo de aquí para allá. Y no tenemos un tiempo para pensar, para meditar. Y especialmente para mirar los milagros de Dios. Allí en el Salmo 78 podemos leer en el versículo 2. Dice el salmista, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado, no los ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. ¿Ven qué maravilla? ¿Cuál es ese propósito de Dios con esas piedras que van a clamar? Piedras que van a dar testimonio, para que la generación que viene no se pierda de los milagros de Dios. Aquellos que aún no han nacido, dice, versículo 6, se levantarán y lo contarán a sus hijos. Esto habla de una transmisión generacional. Transmisión generacional. A mí no me sirve ser salvo solamente yo. Quiero que mis hijos sean salvos. Y gracias a Dios, ellos lo son. Pero cuando vienen, ya el nieto que tenemos también pueda conocer al Dios de la madre, al Dios del abuelo, y que esa preciosa salvación sea transmitida de generación a generación. Timoteo era el fruto de su madre, de su abuela Loida y su madre Eunice. Ellos le habían transmitido la fe a Timoteo, que termina siendo un pastor, un siervo poderoso de Dios. Entonces, ¿para qué hace Dios un milagro? ¿Para qué desata su poder y sus maravillas?
porque Él quiere que haya piedras que clamen, piedras que nos ayuden a no olvidar el milagro de Dios. No caer en el pecado del olvido, mis amados hermanos. No nos olvidemos cómo el Señor nos salvó con mano poderosa. Díganlo a los redimidos, los que ha librado del poder del enemigo. Y nosotros tenemos como iglesia todos los años una reunión que se llama Acción de Gracias. No tiene nada que ver con la reunión de Estados Unidos, ¿no? Pero habla de una reunión donde uno va como creyente, cada miembro que viene a nuestra iglesia. En la última reunión del año tiene la oportunidad de venir a agradecer por los milagros y las maravillas de Dios o las situaciones que Dios nos ha permitido vivir en el año. Es una reunión donde recordamos, donde reconocemos, donde adoramos a Cristo. Y es una de mis reuniones preferidas, y creo que la de Dios. Porque ahí tenemos que hacer memoria de 12 meses que han pasado, de un año que debemos recordar y anotar cosas importantes, trascendentes, que han pasado en este año. Y poder pasar al frente valientemente, compartirlo para agradecer a Dios, bendecir al pueblo de Dios y glorificar su santo y bendito nombre. Y es muy emocionante esa reunión, porque justamente nos lleva a no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en este año 2020. No te quedes solamente con las cosas negativas, no te quedes con la pandemia, con las muertes. ¿Cuántas cosas Dios puede y hace y ha hecho y hará en este año? Empezá a anotar una lista. Cosas por las cuales te gustaría al terminar el año agradecerle y adorar a Dios. A Dios le honramos mediante estos actos de recordación, de memoria. Por eso Dios dijo, esto no puede quedar en el olvido. Este milagro debe haber 12 piedras que clamen y den testimonio del milagro de Dios. No caer en el pecado del olvido. Ahora, quiero mostrarles otro propósito. También allí en Josué, volviendo a Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Porque quiero contarles algo. Este acto que Dios hizo, este milagro de abrir el Jordán, no solamente era para que el pueblo pueda entender que Dios estaba presente y que Dios es poderoso para abrir las aguas, tanto como para poder vencer a los enemigos, que ellos puedan heredar la tierra, sino que este acto milagroso de abrir el Jordán iba a ser un propósito también para el enemigo. Del otro lado del Jordán estaban las tribus, los pueblos enemigos. Ahora, estos pueblos de Canaán, especialmente ellos adoraban a Baal. Y Baal es un dios de los fenómenos naturales. Era, por ejemplo, el dios del viento, el dios de la tormenta, el dios del agua, el dios del relámpago, del trueno. Y especialmente de algo que estaba estudiando, era el dios de las profundidades. Quiere decir que ellos confiaban en Baal. ¿Baal quién era? El que estaba en control de la naturaleza. Y parte de la protección que Baal les daba a los que creían en eso, los cananitas, era esa barrera natural que era el Jordán. Y justamente cuando Dios lo va a cortar,
cuando el Jordán está en su máximo caudal y donde los pueblos dicen, ¿quién puede llegar a invadir? ¿Quién puede atravesar este río desbordado correntoso? Es imposible. A nosotros nos protege Baal, el Dios de los fenómenos de la naturaleza y de las profundidades. Y Dios, al abrir el Jordán, al hacer pasar a todo su pueblo en seco, es un mensaje hacia los cananitas diciéndole, nuestro Dios es un Dios más poderoso que Baal. Nuestro Dios nos va a dar el poder para vencerlos y para exterminarlos de la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos iba a dar. ¿Se entiende? Había un mensaje en este acto milagroso hacia los enemigos de Dios. Es como todo acto de guerra, ¿no? Se enteraban que los hebreos venían por el desierto, pero ellos decían, no nos van a poder invadir si tenemos el Jordán. El Jordán está desbordado en el tiempo de la siega, imposible que estos hebreos puedan atravesarlo. Ahora Dios dice, yo soy el Dios de los imposibles. Yo puedo abrir y detener el poder del caudal como una represa invisible. Yo soy Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Y va a dar un mensaje claro hacia los enemigos para que comiencen a temer al Dios de Israel. Ahora, no lo estoy inventando. Eso está en Josué, capítulo 4. Vamos a leer 4, 23 y 24. Miren qué interesante. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasemos. Miren el 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Miren qué maravilloso pasaje. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Este acto milagroso de poder del Jordán, detenido en el caudal y pasando su pueblo en seco, es un claro mensaje para que comiencen a temblar los enemigos de que ese es el Dios más grande que Baal, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y vos empezás a escuchar ese testimonio y comienzan a temblar. ¡Qué maravilla!, ¿no? Fíjense lo que había dicho 40 años antes, en Números 14, este mensaje lo habían compartido 40 años atrás cuando Josué era espía junto con Caleb. Y ellos habían dicho en ese momento, Números 14:8, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra. Miren lo que dice, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada. Y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Su protección les ha sido quitada. ¿Cuál era la protección que los cananitas tenían de ese lado?
contra cualquier pueblo enemigo que viniera a invadirlo, el Jordán. ¿Y qué hace Dios? Lo va a abrir. ¿En qué momento? En el de mayor caudal. Es un mensaje directamente para que los enemigos empiecen a levantar, parar los oídos y escuchar que se viene un Dios que puede detener, cortar el río en su caudal y que pasen en seco. Baal no existe. Jehová es el Dios verdadero. Es maravillosa la palabra, poder estudiar. Y con respecto a Moisés, un ejemplo también allí en Éxodo 14. No solamente que su pueblo pueda creer, sino también los enemigos puedan temblar. No solamente que su pueblo pueda creer, sino que los enemigos puedan temblar. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. ¿Ven? Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado, el pueblo que hizo tuvo temor de Dios y creyeron en él. La idea es tener temor de Dios, porque es un Dios poderoso, pero también cree en Él, confía en Él, porque Él va a cumplir su promesa. Y vamos a poseer esa maravillosa tierra. Temor a Dios, pero miren lo que dice. Creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Y para que el líder pueda tener ese respaldo de parte de Dios, Dios lo tiene que utilizar para realizar este milagro. Porque no solamente está Dios involucrado, está el líder que Dios levanta. Y a través de estos milagros, ellos ven el poder de Dios, tienen temor a Dios, creen en Él, también creen en Moisés, que no es simplemente un hombre común, es el hombre que Dios levanta, es el hombre que Dios lo viste con poder y que con su mano, Dios obrando, hace sus milagros y maravillas. Todo líder necesita un respaldo y el respaldo Dios lo da mediante los milagros manifestados a través de ellos. Porque fíjense en Josué, algo que Dios le dijo a Josué, capítulo 3, versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 7 dice: y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Miren lo que dice el Señor: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener la certeza de que así como estuve con Moisés, estoy con vos, Josué. Ahora, ¿cómo Dios exalta a un líder? Lo exaltó mediante el milagro del cruce del Jordán. Fíjese en el capítulo 4, versículo 14. Lo vamos a ver allí, explicado. Prometido en el capítulo 3, confirmado en el capítulo 4, 14. Después del milagro del cruce de Jordán dice: aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Porque Dios confirma al siervo, lo exalta, lo embiste de poder. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga ese temor y esa confianza en el líder y lo puedan seguir y le puedan obedecer. Como lo hizo con Moisés.
ahora, a través de este acto milagroso del cruce del Jordán, lo hace con su siervo sucesor Josué. Me encanta esto, ¿no? Me encanta. Así que hemos visto el proceso. Tenían que ir 12 hombres del lecho del Jordán, sacar 12 piedras, llevarlas al otro lado, que era Gilgal. ¿Quién erigió el monumento? El líder Josué. Y este milagro y estas piedras que claman es para no olvidar el milagro de Dios. También el propósito, mostrarle un testimonio a los enemigos. Que empiecen a temblar, que empiecen a desfallecer, porque viene el Dios vivo y verdadero. No existe Baal delante de Jehová. Y pensando, mis amados hermanos, vamos a ver un pasaje más allí en Lucas 19, cuando el Señor Jesucristo vino como Mesías Salvador. Y la profecía decía que el Mesías iba a venir montado en un pollino de asnas. Y entraba de esa forma a la ciudad de Jerusalén. En Lucas 19 encontramos que Jesucristo se cumplió la profecía. Y vamos a ver allí en el versículo, para tener un poquito de idea, versículo 33. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Qué les parece? Piedras que claman. Si ellos se callan, las piedras hablan. Y las piedras hablan, literalmente. Porque lo hemos visto en este acto milagroso del cruce del Jordán. Dios, en un proceso, los va a guiar para sacar 12 piedras, colocarlas, erigirlas por Josué, para no olvidarnos del milagro operado por Dios. De que los enemigos entiendan que su protección les ha sido quitada. Para confirmar al liderazgo de Josué, Dios lo exaltó a través del milagro al líder que estuvo a cargo de toda esta guía en este milagro, esta operación, esta organización. Salió todo perfecto. Y terminando, hermanos, podemos decir que estas piedras que claman, que dan testimonio, son piedras de testimonio, que son levantadas para dar un mensaje claro. Jesús dijo: si ellos callan, las piedras clamarán. Ahora, un pasaje final podemos ver en el libro de Primera de Pedro. Porque, hermanos, como Dios escogió 12 hombres que escogieran ellos mismos 12 piedras, las erigieran en un montón por el líder, esas piedras clamaban y daban testimonio. De la misma manera hoy, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2,
versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Pedro que somos nosotros los creyentes? Piedras, ¿cómo? Vivas. ¿Ven? Piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas. En este ejemplo de un edificio comparativamente espiritual, nosotros somos los componentes, las piedras que formamos parte de ese edificio, la iglesia de Dios. Tú y yo somos las piedras vivas. Las piedras que deben clamar y dar testimonio. ¿De quién es Dios? ¿De cuán poderoso es Dios? De los milagros, cómo Dios te salvó, mi amado hermano. Cuéntalo, compártelo. Dilo a los cuatro vientos. Muestra cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hoy las piedras vivas, que Dios está edificando en ese edificio espiritual, la iglesia, para que demos testimonio de su presencia y de su poder. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Lo vuelvo a leer. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjense, ¿para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mi hermano, tú eres una piedra viva. Tú eres un real sacerdote. Tú eres del pueblo santo, escogido por Dios. ¿Para qué? Para que seas de testimonio. Para que tu vida, que es una piedra, pueda mostrar que Dios es real y que Dios es poderoso. En medio de la pandemia, en medio de la confusión, en medio del temor, levántate como una piedra erigida por Dios, puesta donde Dios te colocó, para dar testimonio de Él. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Para eso Dios nos ha puesto como piedras vivas, para poder manifestar la presencia de Dios y el poder de Dios. Que Dios bendiga tu vida como la mía y que podamos ser ese ejemplo de piedras vivas. Que el Señor les bendiga y gracias por estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios.